¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Oración. Feliz y acá con nuestro hermano Miguel, gozoso de poder estar nuevamente en este programa que tiene que ver con la oración, que nos hace comunicarnos con Dios, que incita, que motiva a que estemos cada día en comunión con el Señor. Así que bienvenidos a los que se están conectando por la señal 15.1, los que se están comunicando por Cable Mundo, señal 766, los que se están conectando también por YouTube, por otras plataformas. Así que bienvenidos todos. ¿Cómo está mi hermano Miguel? Muy bien, hermano Claudio. Bendecido, bendecido para bendecir, como es nuestro lema de nuestra congregación. Y bendecido de poder estar con nuestros hermanos, compartir en sus casas. Es una bendición para nosotros estar aquí y poder compartir. Ya nos sentimos como que estamos en el sillón de la casa, ¿cierto? En nuestro living compartiendo. Y uno se olvida ya con el tiempo que está en las cámaras, que la gente está viendo. Entonces nos hacemos parte como si fuese un momento familiar. Eso es lo que él quería el Señor. Que entráramos con sus puertas con acción de gracia, por sus cetros con alabanza, bendecir su nombre, porque Él era bueno y para siempre era su misericordia. Ahí el salmista nos enseña que hay una actitud para entrar a nuestro Señor. Y por eso que después el libro hebreo dice que entremos confiadamente, por cierto, a hallar el oportuno socorro. Porque podemos hacerlo y esa es la bendición que tenemos ahora, mi hermano, de tener incluso un medio de comunicación como este medio para decir que podemos tomarnos un tiempo de oración, una hora donde oramos al Señor, leemos su palabra, aprendemos de Él y Él nos habla también por medio de su palabra. Amén, mi hermano. Toda esta forma de poder llevar la palabra del Señor, ya sea por una radio, por televisión, o por otros medios, de alguna manera es algo que tiene que ver con el reino. Son como pequeños espacios que nos comunican con el reino de Dios y nos mantienen conectados, ¿no, mi hermano? Amén. Bien, vamos a partir orando inmediatamente, mi hermano. Amén, oramos Amén. al Señor. Señor, Padre, entramos ante ti. Tu palabra dice que clamamos y decimos papito, papito, porque podemos hacerlo ahora. Es por tu sacrificio ahora podemos entrar y decir papá, Padre nuestro que estás en el cielo, te santificamos y te honramos. Hacemos real esta verdad, Señor. Eres santo, eres digno, eres todopoderoso, omnipresente, omnipotente, Señor, omnisciente. Todo lo sabes, todo lo conoces, todo lo superas. Sí, eres Señor. Tú el gran yo soy. Te exaltamos, Señor. Tú te presentaste a nosotros como el yo soy, el que eres, Señor. Eres íntegro, puro, Señor. Cumples con todos los requisitos de un ser puro, íntegro, superior. Gracias, Señor, porque no ves nuestra limitación, sino que esperas que nosotros te adoremos solamente. Por eso, por lo que tú eres, Señor. Por quien tú eres, por quien eres tú, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Nuestro Señor proveedor, nuestro estandarte de guerra, nuestro Señor sanador, nuestro Señor libertador, el que nos provee ante nuestras necesidades. Él eres el Elohim, el Shaddai, el Todopoderoso, el Adonai, el Rey de Reyes, Dios del universo, Señor de la creación. Esos eran los nombres que tú recibiste, porque eso eres tú, Señor. Y tú expusiste en tu palabra, Señor, y lo dejaste plasmado. ¿Quién eras tú? Para que nosotros te adoráramos y te bendijéramos, Señor. Perdónanos cuando no hemos tenido la reverencia necesaria de venir ante tus plantas reconociendo quién eres, Señor. Papito, papito, el gran yo soy es mi papá. Te adoro, te bendigo, Señor. Sí, Señor. Porque podemos entrar, nos acercamos ante tu trono para poder apropiarnos de esta verdad. Nos acercamos a tu trono, Señor, confiadamente, sí, Señor. Porque en ti hallamos el oportuno socorro, la oportuna ayuda, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, la magnificencia. Eres majestuoso, eres soberano. Toda majestad reposa en ti, Señor. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ende, eres el superior a todo lo creado, Señor. Todo se hizo por ti. El centro de la creación, de la voluntad y de todo lo creado eres tú, Señor. Gracias por presentarte a nosotros. Gracias, Señor Jesús, por sacrificarte para que pudiéramos tener este acceso ahora ante tu trono y orar y adorarte, Señor.
A mi esposa le digo cosas lindas, le digo que la amo, le digo que me gusta, que es hermosa, que es bella, que es la mejor. Pero solo a ti te puedo decir que eres poderoso, que eres grande, fuerte, omnipotente, que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo supera, que estás por sobre todas las cosas, Señor. Solo a ti te puedo decir eso, que eres digno de recibir la gloria y la honra por los siglos de los siglos, para siempre, Señor, eternamente. Eres el Rey de Reyes, fuiste el Rey de Reyes y serás el Rey de Reyes eternamente y para siempre. Eso es lo que las tinieblas odian. Que hayan hijos tuyos como nosotros diciéndote, Señor, te alabamos, te exaltamos, tú eres digno de gloria, tú eres digno de honra, eres digno de alabanza. Y es esa adoración la que suelta los espacios espirituales. Lo hemos creído así, Señor. Y en este momento demonios, principados, potestades que puedan estar rodeando aquí nuestra señal televisiva, se van en el nombre tuyo, porque te adoramos a ti, porque tú te manifiestas. Tu Espíritu Santo hace esta obra y la transforma, hace una transformación, una limpieza. Lo creemos así, Señor. Estamos 100% convencidos que es así. Perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestros errores, Señor. Vamos ante ti confiadamente, porque sabemos que recibimos tu perdón, Señor. Enséñanos el camino, muéstranos tu camino, muéstranos tus sendas, para no equivocarnos en el plan que tú ya determinaste para nosotros, para guiarnos por tu voluntad, Señor. Enséñanos esta mañana en el corazón, pon en nuestro corazón el deseo de servirte y de entregar nuestra voluntad con tal de que cumplas tu propósito. Gracias, Señor, por revelarnos que tú querías que tu reino se hiciese en la tierra. Queremos, deseamos y anhelamos que tu reino se haga en la tierra, Señor. Así como en el cielo, se haga aquí en la tierra, Señor. Y como tú siempre nos has enseñado y como dice el libro de Filipenses, Señor, tú vas a entronarte de tal manera que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. La creación por completo se humilla ante ti y reconoce que tú eres el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la verdad. Y aunque nosotros no la entendemos muy bien, no deja de ser una realidad y una verdad explícita, porque tú eres totalmente, literal y absoluto en esto. Eres el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Yo Soy. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Líbranos de la maldad que rodea nuestra nación, que rodea a nuestra comuna, que rodea nuestro pasaje, el donde vivimos, el lugar, la población, el condominio, la villa, en donde estemos, Señor. Libra ese lugar de las potestades y del mal. Saca la maldad de nuestra nación para que podamos nosotros vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, Señor. Eso es lo que te pedimos, porque tú nos dijiste que cuando nos alineáramos con tus pensamientos, tú todo lo que pidiéramos en tu nombre, entonces eso lo darías, Señor. Nos alineamos a ti, te exaltamos, Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Amén. Tomamos asiento, hermano Miguel, y vamos a seguir conversando, pero antes de seguir ya terminando de lo que tiene que ver con el reino de Dios, aunque eso es como no termina nunca, ¿cierto? Es algo que hay que ir profundizando y experimentando. Vamos a hacer una cordial invitación a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo. Así que mi hermano Miguel va a hacer la invitación. Adelante, mi hermano Miguel. Bueno, como lo hemos hecho ya en todos los programas en este último tiempo, le hacemos una invitación para que pueda participar con nosotros en nuestra congregación Bendecidos para Bendecir. Nosotros nos estamos reuniendo en el Hotel Alma Cruz. Esto es San Antonio 65, a pasos de la Alameda, muy cerca del Metro Universidad de Chile, Metro Santa Lucía. También la locomoción colectiva por Alameda lo deja ahí en San Antonio con Alameda. San Antonio 65, Hotel Alma Cruz. Todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Ahí tenemos un tiempo de adoración donde cantamos alabanzas, exaltamos el nombre del Señor, recibimos dirección por medio de la palabra, nos bendecimos unos a otros, oramos unos por otros y cuando el cuerpo se une de esa manera hay sanidad. Así es que lo invitamos a ser parte del cuerpo. Si usted lleva tiempo sin congregarse o no tiene dónde congregarse, le invitamos. También recuerde que si no puede el día domingo, los días jueves a las 19:30 horas, jueves 19:30 horas, Serrano 24, Metro Universidad de Chile también, a pasos de la Alameda, Serrano 24, en la Sociedad Bíblica Chilena, ahí en la sede de la Sociedad Bíblica Chilena, estamos también reunidos los días jueves a las 19:30. Así es que le invitamos, día jueves 19:30 y los domingos Hotel Alma Cruz, San Antonio 65, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierda, Dios les bendiga. A ver, mi hermano Miguel, bien, los
Esperamos después con este entusiasmo que hizo la invitación, mi hermano, yo creo que van a ser muchos los que van a estar junto a nosotros. Así que bien, vamos a conversar, vamos a seguir conversando del reino de Dios. Y siempre que tratamos de introducir cada programa, antes de retomar la última parte, de recordarle lo que estamos viendo. Estamos conversando todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y venía acá reflexionando un poquitito mi hermano Miguel y entender que para poder entender, usted mi hermana, hermano que está escuchando, entender que estamos conectados a una dimensión de reino, primero debemos entender que en algún momento de nuestra vida, si usted no conocía al Señor, si usted estaba lejos del Señor, eso significaba que de alguna manera usted y yo éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos de las tinieblas, esclavos de este mundo. Y nacimos en esa naturaleza. Todos los que no tienen a Cristo nacemos bajo una naturaleza distinta, bajo un mundo distinto. Entonces es necesario salir de esa dimensión, que podríamos decir nosotros, salir de esa dimensión de las tinieblas en el que todos nacemos. Ojalá pudiésemos nacer libres, mi hermano Miguel, pero no es así. Eso es lo que le estoy hablando, y de alguna manera es para entender, es sabiduría que viene del reino de Dios. La gente que está afuera no entiende que nació en una dimensión que tiene que ver con tinieblas, esclavos. Necesitan ser liberados, necesitan ser sacados de ahí, necesitan que alguien los saque, los extirpe de ahí, lo traslade a otro lado. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Conoceré la verdad los hará libre. Cuando conocemos la verdad, cuando conocemos realmente qué es la realidad que tiene que ver con el reino de Dios, cambia todo. Pero entrar a esa dimensión es la que hace el Señor Jesucristo. La palabra dice que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Cuando nacemos en este mundo, y si no conoce al Señor, nacemos esclavos, pero necesitamos que alguien nos saque de esa esclavitud en que estábamos, que no teníamos conciencia. Pero ahora que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, cuando éramos de las tinieblas, 10 años, 20 años, tal vez 30 años, usted 40 años, usted se especializó, sabía todo cómo funcionaba el mundo, sabía cómo funcionaba todo lo que tiene que ver con el sistema de este mundo, la religión, la política, la familia, todo lo que tenía que ver con este mundo. Pero ahora, habiendo sido trasladado al nuevo mundo, al reino de Dios, usted y yo necesitamos empezar a transformar nuestra mentalidad con respecto a ese nuevo mundo. Necesitamos saber qué es lo que tiene Dios en esta nueva dimensión, que es el reino de Dios. Y a veces nos descuidamos de esto, no lo tomamos en cuenta, simplemente creímos que hemos sido trasladados a un concepto religioso. Sin embargo, estamos en una dimensión que tiene que ver con el reino de Dios. Y nos corresponde a nosotros indagar, averiguar todo lo que tiene que ver a qué dimensión me trajo el Señor. En el nuevo, antiguo mundo teníamos los sentidos no ejercitados, mi hermano Miguel. Éramos, uno puede decir, como básicos. Pero ahora debemos profundizar en el reino de Dios. ¿No le parece a usted que en este nuevo mundo nuestra obligación es empezar a buscar el reino de Dios? Amén. Debemos permitir, lo hablamos la semana pasada, debemos permitir al Espíritu Santo que tome control de nosotros, ¿ya? En más de una ocasión hemos compartido con mi hermano Claudio acá, y mis hermanos que nos siguen constantemente lo deben saber, y es que todo esto tenía que ver con la entrega de la voluntad. La obediencia que el Señor pedía era que nosotros dejáramos de hacer nuestros planes para que Él cumpla sus planes en nosotros. Eso es, dejar de hacer nuestra voluntad para que el Señor haga su voluntad. Ese es el plan del Señor. Entonces, nuestra verdadera lucha no tiene que ver con, así como la palabra dice, no es contra carne y sangre, sino contra potestades y principados. Claro, porque principados y potestades que toman el lugar donde nosotros estamos geográficamente, pero también nuestra vida, nuestro entorno personal también, y nuestro interior. Porque las tinieblas también se encargan de hacer un trabajo individual, no nos olvidemos, hacen un trabajo a nivel nacional, a nivel mundial, lo sabemos, pero también hacen un trabajo a nivel personal, de hacernos dudar, de no creer en la palabra que Dios nos ha dado, de transformar nuestros principios a principios que ellos quieren que los transformemos. Y lo conversábamos ayer en la congregación, como
como el poder está en nosotros, el dominio está en nosotros, las tinieblas nos quieren tratar de transformar. Es necesario que el mundo conozca esto, pero también es necesario que nosotros lo conozcamos. El hecho de que nosotros lleguemos al Señor y tengamos el Espíritu Santo en nosotros no nos da la garantía de que nosotros lo obedezcamos. El libre albedrío tiene que ver con eso, siempre lo he dicho. No es como lo hemos entendido tal vez como el libre albedrío, yo hago lo que quiero, sí, puedes hacer lo que quieras, pero en realidad el libre albedrío es que el Señor en su misericordia y en su gracia nos permite incluso no obedecerle. Usted lo conversó también en la congregación hace una semana, usted nos decía, nuestro hermano Claudio nos compartía en la congregación la importancia, esto tiene que ver con el reino, la importancia de que nosotros podemos vivir años yendo a la iglesia, siendo hijos de Dios benditos, salvos, y benditos porque las bendiciones ya están ahí, es llegar y tomarlas, pero sin acceder a ellas, sin tomar las promesas del Señor, sin vivir la voluntad del Señor y sin ir cumpliendo su propósito. Puede pasar que algunos hermanos le han llamado, que yo a veces lo he acuñado en las predicaciones, me gusta el término, no es mío, lo escuché en otro lado, pero ese espíritu de letargo, ese espíritu de letargo que nos adormece, efectivamente. Nos podemos adormecer en el reino, sí, nos puede pasar. Y es nuestra responsabilidad empezar a ser más sensibles, lo que dijo mi hermano Claudio recién. Debemos dar un poquito más de sensibilidad a esta verdad del reino y de lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar. Porque por lo demás, el Espíritu es individualmente tiene una expertise única, que Él trata con nosotros individualmente en cada una de las cosas que individualmente debe tratar. Y eso es lo más importante del Espíritu Santo. Él sabe las necesidades que yo tengo, pero también sabe las falencias que yo tengo para mejorarme. Lo mismo que de mi hermano Claudio, lo mismo que de usted, mi hermano, mi hermana que nos ve. Entonces, debemos permitir que Él tome el control. Hay un escritor, Miles Monroe, decía que el Espíritu Santo es el gobernador del reino. Si usted busca, se va a dar cuenta que la función de un gobernador era ser el rey en el lugar que se colonizaba, porque los reyes no iban a los lugares que se colonizaban hasta que ya estaba colonizado. Y aún así, dejaba a personas encargados. ¿Recuerda usted en los tiempos de Jesús que en Jerusalén no estaba el César? Poncio Pilato no era el César, era un gobernador. Herodes Antipa tampoco, eran gobernadores que tenían un rango, pero no eran el rey, el César. Lo mismo hace el Espíritu Santo, mi hermano, tiene toda la autoridad. Él mora en nosotros y es Jesús viviendo en nosotros. Eso es, Jesús en nosotros. Por eso que nosotros decimos ahora, Jesús vive en mí, ¿cierto ese dicho? Sí, pero en realidad es el Espíritu Santo, que es Jesús, pero hecho Espíritu viviendo en nosotros. Amén, mi hermano Miguel. De ahí vamos a profundizar un poquito más lo que está diciendo. Bueno, tenemos que tratar algo que tenemos aquí, pero antes de eso, de ahí nos vamos a desviar a lo otro. En realidad aquí se ha puesto medio dinámico esto, se ha dado cuenta mi hermano Miguel. Nosotros tenemos una cierta pauta y de pronto nos encontramos conversando algo un poquitito más que nos quiere mostrar el Espíritu Santo. Así que, pero lo primero que vamos a hacer ahora, vamos a aprovechar de orar. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, por dirigir, por gobernar. Nuestra única intención, Padre, que tenemos con mi hermano, tal vez no entrar en cosas teológicas profundas que nos perdemos a veces, Señor, sino que hablar de este mundo, esta realidad en la cual estamos sumergidos, tener conciencia de que ahora estamos en un mundo nuevo que es el reino de Dios. Señor, antiguamente conocíamos con tanto detalle el nuevo en ese mundo en el cual nos movíamos. Lo sabíamos, había una sabiduría, Señor, en ese mundo en la cual nos movíamos y todavía lo podemos ver, Señor. Podemos, como hijos de Dios, poder entender ese ámbito. Pero queremos poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Queremos que ese mundo, Señor, que es del tuyo, que es el reino, nos sature nuestra mente, nuestros pensamientos. Como tú dices, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Queremos que el reino de Dios invada por completo nuestros pensamientos, nuestra mente, lo que somos, Señor, en la iglesia primeramente, pero queremos que el reino de Dios invada la tierra, todos los ámbitos. Vemos que cuando el reino lo invade todo, hay una transformación, Señor.
Queremos que tu voluntad sea hecha primeramente sobre nosotros, sobre nuestra naturaleza, Señor. Y que de ahí pueda ir también esa buena voluntad hacia la tierra, hacia la sociedad que vive ajena a esta verdad. Nosotros también estábamos ajenos, en tinieblas, muertos, dice tu palabra, muertos en delitos y en pecados, ajenos a la vida de Dios. Pero ahora hemos conocido la verdad nos ha hecho libres, esta realidad, Señor, nos ha hecho libres y cada vez más podemos ir percibiendo este mundo del cual estamos ajenos, pero que queremos percibirlo al 100%, Señor. Poder movernos en esta dimensión de poder, la dimensión nueva, transforma nuestra mente, transforma nuestros pensamientos, ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que tú dices que somos, a lo que tú dices que has hecho con nosotros. Tu palabra dice que estamos unidos al Señor Jesucristo, que todo lo de Él es nuestro, que los triunfos de Él son nuestros también, que la victoria, que su muerte, que su resurrección es nuestra. Queremos vivir cada vez más en esa área. Queremos vivir en la dimensión de los milagros, de lo sobrenatural, así como lo vivías tú, Jesús. Poder estar conectados con el Padre, así como lo estuviste tú. Conectado con el Padre al 100%, nuestro espíritu, nuestra alma. Y poder vivir en victoria sobre toda tentación en este mundo. Que este mundo no nos atrape con su forma de ser. Que este mundo no nos atrape, Señor. Que podamos vivir en estas dos dimensiones, pero siempre predominando tu reino, tu poder en nosotros. Llévanos a ese nivel de reino, Señor. Dejar ya de discutir por cosas teológicas, Señor, sino darnos cuenta que estamos en una dimensión de poder. Tú dijiste que el reino de los cielos no consiste en palabrerías, ni comida, ni bebida, sino que en poder. Que podamos entender eso, Señor, que cada uno de los que nos está escuchando, hermanas que nos están viendo, no importa tal vez la madurez o el crecimiento que tengan, están en esta misma dimensión en la cual estamos todos. Otros han avanzado más, Señor, otros menos, pero tu palabra dice que todos llegaremos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Queremos que esa sea nuestra medida, la medida más alta, Señor, la de tu Hijo. Que todos crezcamos, Señor, sin excepción, Señor. Que podamos enseñar esto en las congregaciones, salir de ese letargo, como decía nuestro hermano, de ese adormecimiento en el que estamos, que Satanás no nos engañe más, que nos demos cuenta que hemos sido llamados a un reino de poder, que tenemos la autoridad en este mundo, que tenemos la autoridad, Señor, autoridad y dominio, nos decía la palabra ayer, que podamos entender que la iglesia tiene autoridad y dominio en esta tierra, autoridad y dominio sobre todas las fuerzas del diablo, sobre todas las fuerzas de Satanás, sobre todo principado, sobre todo demonio, autoridad y dominio tenemos sobre ello. Lo declaramos en el nombre de Jesús, que tenemos toda autoridad, lo creemos plenamente, Señor, y nos movemos en esa área. Así que ahora reprendemos todo dominio, toda autoridad que ha pretendido tomar el enemigo, sobre todo lo que tiene que ver con la sabiduría del reino, que está ocultando el reino al pueblo de Dios. Ahora en el nombre de Jesús despejamos toda área espiritual donde el enemigo está engañando el entendimiento del pueblo de Dios. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que entendamos las riquezas que tenemos en el Señor Jesucristo. Cubre, Señor, toda a la iglesia para que podamos ahondar más en esta gran verdad que es el reino de Dios, no solo como conocimiento, Señor, sino como para movernos en esa área. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Recién tenemos 25 minutos. Vamos a tomar algo muy importante después de la vuelta. Nuestro hermano Miguel decía que es el Espíritu de Dios el que nos está llevando a esto, y ahí vamos a considerar, por aquí me acordé de Corintios 2, y lo vamos a estar viendo que Pablo en un momento
decía que cuando fue a la iglesia de Corinto no fue con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y de más abajo, cuando uno empieza a ver el contexto, está muy ligado con eso. Habla que se habla sabiduría, y está hablando de esa sabiduría por medio del Espíritu Santo. Así que de ahí lo vamos a considerar, pero antes vamos a ir a un corte de alabanza y volvemos y vamos a estar orando además por las necesidades. De millones de ángeles que adoran día y noche al Cordero que pudo vencer, nada me callará. Su amor cambió mi vida un día y atrás, por eso cantaré. Su amor cambió por completo todo mi ser, su hermosa redención cayó en mí como una dulce canción, la melodía sonó. Con mis oídos yo pude escuchar su voz, ahora hijo soy. No merecía, pero Él me entregó su amor un día en esa cruz, para que hoy pueda vivir en luz. Sentado en aquel trono santo, alzo mi voz y levanto mis manos. Todopoderoso, digno es el Cordero que venció, Jesús. Murió y resucitó aquel que dio su vida en eterno amor, por eso canto yo. Mi Cristo vive, el sepulcro no lo paró, la piedra Él quitó, y a la diestra del Padre Él se sentó. Entona mi corazón el canto de toda la creación. Todopoderoso, digno es el Cordero que venció, Jesucristo entronado, te damos la gloria, recibe nuestra adoración, al que se ascendió
¿Busca un lugar para congregarse? Tenemos una invitación. Cada domingo a las 10:30 de la mañana nos encontramos en el Hotel Alma Cruz, ubicado en San Antonio número 65, Santiago Centro, a pasos del Metro Universidad de Chile. Aquí podrá aprender de la palabra de Dios y compartir con hermanos en la fe. Te esperamos este domingo a las 10:30 de la mañana para ser bendecido para bendecir. Conversación, entrevistas, música, noticias, panoramas y mucho más. Tómate la tarde. De lunes a viernes, desde las 19 horas. Somos el 15.1. El 2024 se disfruta en el 15.1. Programas para la familia. ¿Curso lo acepta? Educación cristiana. Para todos ustedes, aquí con... Programas para compartir. Somos el 15.1. Ya estamos de regreso en su programa Tiempo de Oración y vamos a estar orando por las necesidades, pero antes de orar por las necesidades, le queremos seguir haciendo la invitación. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, lo invitamos a que pueda hacerlo con nosotros. Congregación Bendecidos para Bendecir. Nos reunimos los días domingos en el Hotel Alma Cruz. Esto es San Antonio 65, cercano al Metro Universidad de Chile. Día domingo, 10:30 de la mañana, Hotel Alma Cruz. Todos los domingos, ahí está la Congregación Bendecidos para Bendecir. Comparta con nosotros. Hay alabanza, adoración. También escuchamos una palabra del Señor, que es muy importante, y hay comunión. Si a usted le falta comunión ya hace mucho tiempo que no ha estado con un grupo de hermanos, este es un buen momento para estar con nosotros. Si ahora no puede ir porque está convaleciente, díganos. Nosotros vamos a orar por usted para que Dios haga un milagro, lo levante y pueda congregarse. Si no, siga con nosotros escuchando lo que se transmite en la señal 15.1. También nos estamos reuniendo como Congregación Bendecidos para Bendecir los días jueves a las 7:30 de la tarde en Serrano 24. Serrano 24, día jueves a las 7:30 de la tarde. Congregación Bendecidos para Bendecir, sean todos bienvenidos. Vamos a estar orando en este momento por algunos hermanos que nos escribieron, que nos llamaron. Y ¿escuchó la alabanza que estaba mi hermano ahí? Muy hermosa alabanza. Todopoderoso se llama, la cantaba nuestro hermano Diego Andrés. Bien, vamos a estar orando por dos hermanas que nos llamaron. La hermana Macarena, que fue operada o va a ser operada porque tiene piedra al hígado, mi hermano Miguel. Y Silvia Aguayo, que es una adulta mayor, ella simplemente pide oración por ella y la familia. Vamos a estar orando por nuestra hermana Silvia para que el Señor guarde su familia, para que el Señor la cubra, Mire, a veces hermanos que nos llaman y no son tan específicos. Yo quiero que oren por esto, pero hay veces que sobre todo las mamás dicen, quiero orar por mi hijo, por favor, ore por mi hijo, ore por mi familia, ore por mi nieto. ¿Pero qué quiere que ore por su nieto? Por todo. Entonces yo no haya que, para ser más específico ante el Señor, pero el Señor conoce y sabe por qué está orando. La otra vez lo dije a una hermana, mire, usted conoce bien a su nieto, usted conoce bien a su hija. Ore cúbralo por completo a su hijo, a su nieto. Usted sabe, lo que vamos a hacer nosotros aquí es orar por su familia. Orar por su familia. Así que vamos a estar orando por la hermana Silvia, mi hermano, y por nuestra hermana Macarena, que va a ser operada de una piedra al hígado. Amén. Con el Señor vamos a ti confiados, creyendo que en ti hay oportuno socorro. Eso significa el socorro y la ayuda en el momento preciso, Señor.
Y es por eso Sí, que Señor. en este momento elevamos oración, creyendo que tú respondes nuestras peticiones, porque tú dijiste que también te ocupabas de nuestras necesidades. Mientras nosotros nos preocupamos de tu reino y tu justicia y buscamos primeramente el reino y tu justicia, Amén. Sí, entonces Señor. todo lo demás es añadido, Señor. Creemos que es así y creemos que la sanidad es parte de esas añadiduras, Señor. Como dice Isaías 53, tú quieres sanarnos. Ciertamente Amén. llevaste nuestros Sí, Señor. pecados, nuestras debilidades y todo, y lo pusiste, Señor, en la cruz. Los clavaste ahí, el acta de los decretos que nos hacía culpables, para darnos vida eterna y al mismo tiempo darnos sanidad también, Señor. Y es por eso que en este momento elevamos a ti oración por nuestra hermana Macarena, Señor, Amén. que Sí, va Señor. a ser operada el hígado, Señor, que tiene Sí, Señor. estas piedras, estos tipos de cálculos, Señor. Te pedimos que tú seas sacando esas piedras, Señor, Señor. que las bote el cuerpo, que las elimine de manera natural, para que no tenga que ser intervenida y su hígado ande bien, Señor. Y si hubiese que haber una intervención, te pido, Dios, que salga todo bien. Te pedimos que nuestra hermana esté sana, Señor, y que pueda comprobar que tú estás en estos momentos, Señor, porque tu palabra dice que nosotros pasaremos por tribulaciones, pero que esas tribulaciones requieren un proceso para cambiarnos, para ayudarnos a crecer, y al mismo tiempo cuando pasamos esas tribulaciones hallamos un mayor peso de gloria, algo más grande Sí, Señor. vemos, Sí, Señor. porque hemos pasado y tenemos el testimonio de lo grandioso que tú haces. Es por eso que declaramos que en nuestra hermana Macarena se va a hacer algo poderoso, Señor, y algo grandioso, y ella va a poder contar tus maravillas, decir que Sí, tú Señor. le acompañaste en el proceso de tal manera que está sana, Señor. Lo creemos así, porque así tú nos has dicho que empecemos a tomar el dominio que tenemos en nuestra voz, en lo que Amén. nosotros Sí, Señor. elevamos a ti, Señor. Sí, Señor. También, Señor, tu hija, Señor, nuestra hermana Silvia, ha llamado para pedir por su familia. Como decía Amén. mi hermano Claudio, Sí, pedimos en general por toda su familia, financieramente, Señor, su economía, su trabajo, Señor, lo que desempeñan día a día. Si tienen algún emprendimiento, bendíceles. Si es que están con problemas de salud, sánales, Señor. Tu palabra dice que la vida eterna tiene acceso a un montón de cosas, Señor. Y Sí, tu palabra Señor. nos muestra cómo entrar a la vida eterna fue adquirir todo lo que habíamos perdido, Señor. Todo lo que el diablo nos había quitado, lo recuperamos en tu nombre, Señor. Fue así. Restituiste en nosotros la salvación y la vida eterna. Y eso es restituir todo lo que tenías preparado para nosotros. Lo creemos así y es por eso que oramos por Silvia y su familia, Señor. Para que tú le restaures también todo aquello que les corresponde como hijos tuyos, como conocedores de ti, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso y eres tú quien cumple. Sabemos que nuestras peticiones no quedan al aire, Señor, porque estamos hablando con un Dios Sí, vivo Señor. que escucha nuestras peticiones y nos responde, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, esa debe ser nuestra confianza. Si sabemos que le estamos dando, hablando y conversando y le estamos pidiendo, porque creemos que el que pide recibe, el que busca y el que llama se le abrirá, está en la palabra de Dios. Entonces, yo me hablo a mí mismo también y le hablo a todos. Es tiempo de empezar a poder confiar en lo que el Señor está diciendo. Siempre es tiempo, de eso trata la palabra cuando se nos predica el día domingo, cuando recurrimos a ella, es para creerla. Cuando empezamos a creer lo que dice aquí, empiezan a ser transformado todo nuestro alrededor. Bien, decíamos anteriormente, y mi hermano lo dice, nunca podemos dejar fuera al Espíritu de Dios. Cada vez que uno enseña, cada vez que uno va a la palabra de Dios, cada vez que uno está escuchando, cada vez que estamos en comunión, el Espíritu Santo está en todo. No puede quedar fuera de nada. En todo lo que hacemos, no solamente cuando estamos leyendo, la iglesia habla de una unidad, es la unidad del Espíritu. El Espíritu Santo es el que provoca la unidad correcta. A veces uno dice, me gustaría que la iglesia fuera más unida. El estar junto a veces no hace unido, es siempre sobrenatural. En todas las áreas, mire, de hecho en el entendimiento, lo que hemos estado hablando aquí durante ya semanas, que tiene que ver con el reino de Dios, lo que tiene que ver con... Ayer nuestro hermano nos hablaba de que tenemos autoridad de dominio. Poder entender la autoridad de dominio es algo que lo revela el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va dando esa sabiduría de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, de que ahora somos hijos de Dios, de que somos reyes y sacerdotes. Toda esa esfera la va revelando el Espíritu Santo. Entonces,
aquí hay algo muy interesante. Dice Corintios 2, que lo hemos leído muchas veces, y muchos lo ven como que es algo futuro. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y si uno llega hasta ahí, puede decir que qué lindo, que bueno, no hay la hora de poder estar ahí en el reino de Dios con el Señor para ver todas esas cosas maravillosas que el Señor tiene para nosotros. Y si llegamos al versículo 10 dice, pero Dios dice, nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué cosas revela el Espíritu? La sabiduría, el misterio está hablando aquí, pero no estamos hablando de cosas complejas, simplemente estamos hablando de lo que se nos ha sido revelado en la palabra. Dice que es para ahora. Si bien hay cosas que son futuras, que son cosas maravillosas, que no las podemos imaginar, pues, sin embargo hay cosas aquí, las que estamos hablando de aquí, que tienen que ver las almas de nuestra milicia. Hemos visto que somos vencedores, como Cristo, cabeza de la iglesia. Todo eso que hemos estado viendo es parte de la sabiduría de Dios, pero dice, Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, mi hermano, ¿no? Amén, amén, amén. Me gusta el capítulo 2 porque estaba leyendo la versión NTV mientras mi hermano leía la Reina Valera. Y dice, hermano mío, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarle acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, al que fue crucificado. Y me acerqué a ustedes con debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi explicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discurso ingenioso y persuasivo, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confíen en la sabiduría humana, sino que en el poder de Dios. Aquí me gusta esa versión porque lo explica muy bien, hermano. El Espíritu Santo es el que debe guiarnos. Y eso no significa que no debemos estudiar la palabra, que es satánico que usted vaya a un instituto bíblico. No, si quiere leer la palabra y aprenderla, vaya. El tema es que debemos dejar que el Espíritu Santo nos revele su verdad. Yo también fui al instituto bíblico, sería falso si yo dijera que no se acerca al instituto bíblico, no vaya a esos institutos, no hay que ser así. Pero es importante que usted tenga una relación con el Espíritu Santo. Podríamos graduarnos del instituto bíblico y no tener una relación con el Espíritu Santo, claramente que sí. Y eso es lo único que nos daría, como muchas otras disciplinas, estudian la Biblia, estudiarían la Biblia. Los arqueólogos muchos han estudiado la Biblia porque necesitan saber sobre fechas, lugares, para poder buscar huellas de civilizaciones pasadas, y pasan por la Biblia y la tienen que estudiar, no a profundidad, pero lo tienen que hacer. Entonces, no es el estudio de la palabra por sí solo el que nos va a dar el conocimiento del Señor, no, es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que nos revela el espíritu de la palabra. Esa es la frase, no me acuerdo a quién se lo copié, pero lo escuché alguna vez. Tiene que haber sido algún profesor, no sé, pero el espíritu de la palabra lo revela el Espíritu Santo. Él es el que nos tiene que decir qué es lo que dice ese mensaje. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia, mi hermano, entre leer la palabra por leerla, como dice Pablo, hablar de vana sabiduría? Él podía haber habido con palabras sabias, porque era un tipo sabio, reconocido por los de ese tiempo, no solo por los judíos, también por los romanos. Tanto por el Sanedrín como por los romanos era reconocido Pablo como un hombre importante, letreado, inteligente. Pero él dice, no pude ir con eso, porque si voy con eso, ustedes se quedan con eso. Claro. Con la exégesis, ¿cierto? Con la hermenéutica que aplicó el hermano. Pero es importante que en mi interpretación también esté el Espíritu revelando. Y eso no se logra, mi hermano, solo con leer la palabra. Se logra leyendo la palabra, en oración y luego practicando, haciendo la vida. Entonces, si el Señor nos dice que tenemos dominio, autoridad, debemos practicar el dominio de la autoridad. Y todas las cosas, si el Señor dice que Él quiere que seamos sanos, no personas enfermas, debemos practicar en el Señor el creer que Dios quiere que sea sano. Pero debemos llevarlo a la práctica. ¿Con quién? Con el Espíritu que nos convence. Pero como dice mi hermano, sin el Espíritu Santo, el Espíritu está siempre haciéndolo. Pero si nosotros no somos sensibles a su voz, no vamos a generar mayores cambios. Sí, mi hermano, importante para todos los hermanos. Yo sé que pueden estar viendo de diferentes congregaciones que pudiesen estar asistiendo, pero debemos sacar esa idea que tenemos que el Espíritu Santo está asociado solamente con las lenguas.
De repente uno dice, sí, el Espíritu Santo es que lo hace hablar en lengua, el Espíritu Santo es que lo hace saltar, que lo hace danzar. Con las emociones. Claro, todos hemos experimentado eso. El gozo del Señor, que uno está a punto de caerse, todo está bien, pero el Espíritu Santo es mucho más que eso. El Espíritu Santo es mucho más que eso. Y tenemos que sujetarnos a Él en todas las cosas. Él es el que nos da no solo el entendimiento para poder entender lo que está diciendo tal vez un pasaje bíblico, sino para vivir nuestra cotidianidad. Vivir, si está diciendo que los esposos amen a las esposas, esa transformación de esposo espiritual, de esposo de reino, le empieza a dar el mismo Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Entonces siempre llegamos a lo mismo. Pero ¿y por qué a mí no me funciona? Porque esto funciona siempre y cuando nosotros nos dediquemos a buscar. Soy cristiano, pero ahora ¿qué hago? Tengo que empezar a buscar el reino de Dios. Tengo que empezar a buscar todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Mire, ¿qué significa buscar primeramente? Ahí lo tenemos en el estudio que estamos haciendo. ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios? Eso es lo que nos está mandando el Señor. Si yo voy a ser transformado por medio de la palabra del Señor, si voy a ser transformado escudriñando el reino de Dios, tengo que hacer del reino mi búsqueda principal. Debo vivir en función del reino de Dios. No significa que no debo trabajar, que no tengo que estudiar. No está asociado, voy a buscar el reino de Dios, así que voy a ir todos los domingos a la congregación. Esa es una parte de eso. Pero buscar el reino de Dios tiene que ver con que yo me rindo al Señor primeramente, me rindo al Espíritu Santo, que Cristo viva por completo dentro de mi vida. Todos esos son los principios y juntamente con eso voy a empezar a tener revelación de reino. La palabra buscar, para que usted sepa, pero ¿qué significa buscar? Empezar a buscar algo y no lo encuentro, como que está en un cajón. No, nosotros ya encontramos el reino de Dios, usted ya lo encontró. La palabra buscar la tenemos aquí como definición. Significa requerir, ir en pos, procurar, querer, preocuparse, poner atención, centrar, enfocarnos en eso, que ese sea el centro de nuestra vida. Buscar primeramente el reino de Dios. Ahora, la palabra es buscar. Esa es la primera palabra, buscar, y después dice primeramente, mi hermano. Amén. Amén, sí. Aquí hay un tema muy importante porque dice, claro, buscar primeramente el reino de su justicia y todas las cosas serán añadidas, ¿cierto? Y nosotros, aquí hay dos cositas. Dice que tenemos que buscar, o sea, debe ser nuestra prioridad. Mira, yo estoy aquí leyendo otras versiones, estaba buscando mientras porque... Sí. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Busquen primero el reino de Dios y la justicia y lo demás será añadido. Son diferentes versiones, estoy viendo diferentes versiones. Mire, pongamos una versión más. Esto es súper importante hacerlo porque para poder entender qué quiere decir el texto. Hay otro que dice, ustedes, antes que nada, busquen el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en Él. Y Dios les dará además todas las cosas. Esta me gusta mucho a mí, esta interpretación. Fíjese, ustedes antes que nada busquen el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en Él. Y Dios les dará además todas las cosas. ¿Por qué es tan importante este texto, mi hermano, como lo estamos leyendo? Yo le voy a explicar por qué. Porque si usted se da cuenta, las otras tres lecturas que dimos, dice, hagan lo que Dios les pide, dice uno. El otro dice, por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y hay un tema. La iglesia, incluso en las interpretaciones bíblicas, siempre ha interpretado este texto como que él estaba hablando sobre el buscar el reino de Dios y la justicia en uno. Pero fíjese que la última que leí, que es la Biblia, la BLPH, esta dice, y todo lo justo y bueno que hay en el reino, ¿cierto? Y Él les dará además todas las otras cosas. ¿Qué es lo que debemos, para hacer la realidad del reino de Dios en nuestra vida, qué es lo que debemos entender? Que el reino de Dios no es una utopía, primero, y que no es tan personal. Porque a mí no me gustan mucho estas traducciones donde habla sobre de mí, que yo busque la justicia del reino para mí. No, mi hermano, era que nosotros estuviésemos buscando el reino y su justicia para todos. Everybody, todos juntos. Yo, mi hermano Claudio, nuestros vecinos, la nación, los que nos rodean. O sea, claramente uno también, no está excluido uno. Pero era que buscáramos primeramente su reino y su justicia en general.
Y eso debe revelarlo el Espíritu Santo, porque aquí nos acabamos de dar cuenta que hay al menos 8 interpretaciones y traducciones de ese texto, y las 8 no tienen el mismo sentido, no tienen la misma profundidad, no tienen el mismo sentir. Entonces, es importante que nosotros le escudriñemos. La pregunta es, Sí. ¿cómo solucionamos que acabamos de leer 5 traducciones de la Biblia del mismo texto y las 5 no dicen lo mismo, no está el mismo espíritu ahí? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Se da cuenta que eso es algo humano? Las traducciones son algo humano que hicimos. En el primer siglo, la iglesia, lo hablábamos en el entretanto, la iglesia escribió el Nuevo Testamento. Ojo con esto. Pero la iglesia del primer siglo, los apóstoles del primer siglo, no usaron una palabra. El Espíritu les reveló qué escribir y en la vida los hizo vivir experiencias que ellos iban a escribir. Entonces, ellos escribieron de su vida. Nosotros hoy a eso le llamamos el Nuevo Testamento, pero en rigor, de Hechos para adelante, la vida de los apóstoles y los evangelios de Jesús. Ellos contaron ahí su biografía. Esto es nuestra vida en Dios y la vamos a contar. Sí, correcto. Qué lindo sería que nosotros siguiéramos escribiendo el Nuevo Testamento, ¿cierto? Con nuestras vidas, escribir la vida de Dios con nosotros. Hace un tiempo atrás, nuestro hermano sonidista, operador de audio que está en este momento ahí tras cámaras, ¿cierto? En el Switch, me regaló un libro que se llamaba Cómo vivir como hijos del rey, de un escritor, Harold Hill se llama. ¿Ya? Yo no estoy aquí haciendo promoción al libro, solamente quiero contarles que en este libro el escritor se encarga de contar su experiencia con el Espíritu Santo. Y es como un evangelio de Harold. Él cuenta las experiencias sobrenaturales que vivió desde que recibió al Señor y empezó a vivir por el Espíritu. Entonces, cuando uno lee se da cuenta, es como un testamento de lo que él vivió. Lo mismo pasa. Pablo no está escribiendo aquí locuras, está escribiendo en la palabra lo que él cree que es el reino revelado por el Espíritu. La pregunta es, ¿nosotros le estamos dando paso al Espíritu para que escriba la historia suya, la historia nuestra? ¿Le damos paso al Espíritu para que, Señor, revélame y escribe la historia conmigo? Eso es lo que debemos hacer. Que el Espíritu tome posesión de nosotros, tome el lugar que se merece para que nos guíe a cumplir el propósito del Señor. Él nos va a guiar, no hay otra cosa que nos guíe a hacer el propósito. Lo contrario es que estamos equivocados. Estamos haciendo nuestro propio camino y esto es peligrosísimo. Muchos de los hijos del Señor terminan haciendo su propio camino solo porque acallan la voz del Espíritu en su alma. Sí. Teniendo conocimiento bíblico. Uno puede decir buscar primeramente el reino de Dios. Pero hermano, yo tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo para estar buscando el reino de Dios. Así que tengo que trabajar, como dice nuestro pastor, tengo que trabajar, tengo que hacer otras cosas, tengo que preocuparme de mi hijo, tengo que construir la casa, tengo viajes, tengo que pensar en cosas que tengo que hacer. Pero sucede que si usted es hijo de Dios y es cristiano, el reino de Dios es el fundamento. Y de ahí se supone que lo que hemos estado diciendo todos estos días. Y lo que dijo usted, mi hermano, se lo puedo ilustrar de la siguiente manera. Yo puedo decir, veo cómo la iglesia primitiva vivió dirigida por el Espíritu Santo. Y a veces hacemos nosotros eso ley, ¿cierto? Hacemos como unas reglas que tienen que ser así. Y yo digo, así vivió toda la iglesia primitiva, Pablo, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, los apóstoles. Esto dijo que experimentaban. ¿Sabe que ahora voy a cerrar un poquito la Biblia? La voy a dejar aquí. Quiero eso. Quiero experimentar lo mismo que experimentaron ellos. Esa misma dirección que tuvieron ellos por el Espíritu Santo, yo también la quiero. Hacia allá debe conducir todo esto. Entonces nosotros hacemos de repente reglas y ¿te sabe el versículo bíblico textual? No me lo sé textualmente. Pero ¿por qué mejor no experimentas eso que está en el texto? Y se cierra, quiero eso mismo. Eso quiero vivir. Vamos a estar orando porque ya estamos llegando al final del programa, mi hermano. Y en el próximo programa vamos a tratar de retomar y vamos a continuar. Gracias te damos, Señor, porque podemos transmitir tu verdad. Tu verdad, la palabra dice que santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y hemos entendido que tu palabra es la realidad absoluta de todas las cosas. Te damos gracias por lo que tú nos estás enseñando en este momento, Señor, con mi hermano Miguel, porque tú nos estás llevando más allá, Señor, un poco más allá y cada vez nos lleva más allá, Señor. Queremos vivir en esta realidad
del reino de Dios y creemos que ya estamos de poco a poco sumergidos, Señor. Creemos que lo que hemos estado compartiendo durante este tiempo, Señor, ha sido muy beneficioso para los que están escuchando. Han entendido una dimensión distinta, así nos han compartido, Señor, muchos hermanos, hermanas que dicen que nunca habían escuchado esto, que no lo sabían. Señor, que esto sea una verdad profunda y práctica en cada uno de los que lo está escuchando, en nosotros también, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Todo te lo debemos a ti. Tú eres el que está haciendo verdad y real todo esto. Queremos que eso que está en la Biblia, en la Escritura, en el Nuevo Testamento, todo eso que experimentó la iglesia primitiva, también sea una realidad, Señor, para cada uno de nosotros. Vivir en la dimensión, Señor, de la victoria con el Señor Jesucristo, poder percibir este mundo espiritual en el que estamos sumergidos, Señor, vivir en victoria sobre toda acechanza del enemigo. Señor, que se manifiesten los milagros, las señales. Queremos entrar a esa dimensión y que eso sea tan natural en nosotros como también lo era ese mundo en el que antes estábamos, Señor, y que podemos percibir. Gracias, Señor, por este día. Bendice a nuestros hermanos que nos están viendo. Fortalécelos, anímalos. Que el reino de Dios sea lo que domine sus vidas. Que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, Señor. Y entendamos que todas las demás cosas, sin duda, Señor, sin duda alguna, vendrán añadidas. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mi hermano Miguel. Bien, un saludo, un abrazo para todos aquellos que estuvieron compartiendo el día de hoy en tiempo de oración. Y recuerde, no importa las circunstancias por las cuales pueda estar pasando, Dios ha declarado en su palabra que somos hijos bendecidos, mi hermano. Para bendecir. Para bendecir. Amén.